Amigos de todo el país, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas dominical. El COE Nacional postergó el retorno a clases presenciales en 193 cantones que se encuentran con alto riesgo de contagio. Los casos confirmados esta semana se incrementaron en un 300% respecto a la semana pasada. El próximo viernes volverán a evaluar la situación. Con este tema empezamos. La decisión del COE Nacional de postergar el retorno a las clases presenciales en 193 cantones responde al preocupante incremento de casos de COVID-19 registrado en los últimos días. La primera semana de enero fueron 15.000 contagios y esta última semana llegamos a más de 42.000 contagios que representan casi un 300% más que la semana anterior. Frente a este escenario, el COE restableció el sistema de semaforización. La mayoría de cantones, 193, se encuentra en el color rojo como Quito, Guayaquil y Cuenca. En esas localidades, el regreso a las aulas está suspendido al menos por una semana más. Los alumnos continuarán con la educación a distancia. Estas medidas son de aplicación y cumplimiento en todos los sostenimientos, es decir, en instituciones particulares, fiscales, municipales y fiscomisionales. Existe preocupación porque las dos últimas semanas han aumentado los casos confirmados en menores de edad. Observamos que también hay una demanda de hospitalización, alrededor de 47 pacientes menores de 18 años en las últimas 2 semanas, 37 en hospitalización general y 10 en unidades de cuidados intensivos pediátricos. En cuanto al resto de cantones, se permitirán las clases semipresenciales en los 26 que se encuentran en semáforo amarillo, con la autorización de los padres de familia, respetando las medidas de bioseguridad y con los niños vacunados con ambas dosis. Solo en los cantones en verde situados en la provincia de Sucumbíos está permitida la modalidad presencial. El titular del COE Nacional hizo un llamado a evitar las aglomeraciones y a vacunarse para contener la propagación del virus. El compromiso es de todos. Estamos generando una presión para a cierto momento cerrar una escuela, pero estamos teniendo bailes, fiestas, mercados llenos, los centros comerciales o muchas veces las calles del país, entonces tenemos que ser coherentes con todo. Las autoridades también se refirieron a la situación hospitalaria ante este repunte del COVID-19. En las camas UCI alrededor del 84% de ocupación y el 56% en hospitalización general. Hoy, por ejemplo, el IES nos reportaba que ya tenemos listas de espera, lo que no habíamos tenido en muchísimas semanas, en Guayas 21 y en Manabí 10. Estas nuevas disposiciones se revisarán el próximo viernes 21 de enero. El retorno a las clases presenciales dependerá de la evaluación que realice ese día el COE Nacional. Alberto Luna, 24 horas. Y debido al incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia anunció también que entre el 17 y el 23 de enero se establecen los siguientes porcentajes máximos para el trabajo presencial en las instituciones del sector público del país. Ahí lo tienen. Cantones con bajo riesgo epidemiológico al 75%, con mediano riesgo epidemiológico al 50% y con alto riesgo epidemiológico al 30%. Se exceptúan los sectores estratégicos cuyas instituciones adopten medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos. Y durante este fin de semana continuó la jornada de vacunación en Quito, en Guayaquil, donde acudió gran cantidad de personas. Los contagios siguen en aumento y cada vez son más los casos en los hospitales. La afluencia de personas a los vacunatorios de Guayaquil durante el fin de semana fue alta. Se aprovechó para aplicarse las dosis de la vacuna, necesaria dicen, ante el aumento de casos en la ciudad. Así se divisó en el Colegio Cristóbal Colón. Ya está todo ya fuera de peligro de algún contagio. Ser un poco más seguro y pues bueno, estar a salvo en casa con los demás, con los que estamos alrededor de ellos. Son 25 puntos que se habilitaron en Guayaquil, Durán y San Borondón el fin de semana. Al vacunatorio ubicado en la Academia Naval Almirante Illingworth también llegaron personas. Porque es una responsabilidad y para proteger de la salud, no solo mía, sino de la familia, de las personas que están a mi alrededor. En Quito fueron 18 los puntos de vacunación habilitados y con esta afluencia de personas, muchos llegaron a vacunarse. Así se divisó en la Universidad de las Américas, la Central y la Universidad Católica, además del Centro Deportivo Iñaquito.
Los ciudadanos llegaron desde temprano y es que la situación en los hospitales preocupa. En Guayaquil el 90% de las áreas de cuidados intensivos llenas y el 76% de ocupación en hospitalización. La tasa de mortalidad por coronavirus subió a 10.2% y se registra un promedio de 901 casos al día de COVID-19 en el puerto principal. Pacientes que llegan con sintomatologías respiratorias, el índice de contagio en las pruebas que se realizan está entre un 50 y un 60%. O sea, hay mucho contagio. A nivel nacional, el 84% de las camas de cuidados intensivos están llenas y más del 60% de pacientes que llegan a UCI no tienen el esquema de vacunación completo. Ante este escenario, el COE cantonal en Guayaquil decidió extender el nivel de alerta 3 en la ciudad. Para evitar este problema, pues van a entrar a clases y que de la noche a la mañana mi hija se encuentre con algún síntoma, me preocuparía mucho. Empresas y hospitales cuentan con menos personal para laborar, pues los colaboradores se han contagiado y en los laboratorios aún hay filas para realizar pruebas PCR. Gracias a Dios aún estamos trabajando desde casa, pero tengo compañeros que sí se han contagiado, familiares que se han contagiado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos con otros temas, amigos. A esta hora la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está reunida virtualmente para votar el informe de segundo debate de la ley de aborto por violación, pero aún se encuentra en la lectura del informe. En todo caso, se redujo ya el plazo máximo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo por violación a mujeres a partir de los 18 años y también para adolescentes. Veamos cómo quedó la ley. Con el resto de artículos ya aprobados, la Comisión de Justicia enfrentaba un solo nudo crítico este fin de semana, la temporalidad. Y es que hasta este viernes el artículo 19 del proyecto de ley señalaba que el aborto en casos de violación debía aplicarse en un plazo máximo de 28 semanas de gestación para personas mayores de 18 años. Pero ante las críticas que comprometerían la aprobación del proyecto en la Asamblea, este plazo se volvió a debatir. Dejar de lado el famoso costo político y demostrar de qué estamos hechos. La tarde de este sábado se tenía previsto una decisión final, y así fue. Se reconsideró la votación del artículo 19, tras la moción del asambleísta Joana Moreira, quien propuso reducir el tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo. Con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la comisión aprobó el cambio. Es así que el informe para segundo debate ahora propondrá que la interrupción voluntaria del embarazo por violación se pueda realizar hasta las 20 semanas de gestación para mujeres a partir de 18 años y hasta 22 semanas para niñas y adolescentes. En el reformado texto se indica además que para las personas con discapacidad mental víctimas de violación, las semanas de gestación serán verificadas exclusivamente por un profesional de la salud. Y si se está dentro del plazo, se procederá a la práctica. Y aunque aún faltan días para que el legislativo decida, el presidente Guillermo Lasso ya ha adelantado un criterio. En entrevista, el mandatario aseguró que más allá de no compartir el fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación, legisladores están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte. Y afirmó que como presidente de la República será su obligación vetar esa ley, a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se han enviado reparos frente al proyecto, pues consideran que parte de supuestos sin fundamento. Tratan de poner un límite para declarar si es delito o no, pero es un tema legal, jurídico, pero médicamente no se debería, es absurdo. Y asegura que se atenta contra la objeción de conciencia. El proyecto actual trata de armonizar esos 2 derechos fundamentales, el derecho a la vida desde la concepción y el derecho de la mujer víctima de una violación. Eso es lo que tendría que hacer. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass y sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, falleció por complicaciones a causa del COVID-19 este sábado. Hoy domingo se realizó su sepelio. Este domingo se realizó el sepelio a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, luego de que la mañana de este sábado falleciera a causa del COVID-19 en un hospital del norte de Guayaquil. Lastimosamente parece que el cuadro de él se complicó y a las 5 de la mañana falleció. La mañana del sábado, familiares y vehículos de la policía y criminalística llegaron al hospital para reconfirmar el hecho. Los familiares están haciendo cargo de todos los trámites para el traslado. No fue hasta cerca de las 6 de la tarde del sábado que el cuerpo finalmente fue retirado del hospital y llevado a una sala de velación.
Al ser una muerte natural por COVID, no hubo traslado hasta la morgue. Ricardo Rivera ingresó a la Casa de Salud el pasado 13 de enero. Pese a que contaba con 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, Rivera tenía problemas cardíacos que complicaron su cuadro. Una alteración en el sistema respiratorio que al final del día terminó quitándole la vida, por COVID, sí. En redes sociales, el SNAI confirmó lo ocurrido y anunció el retiro del dispositivo de vigilancia electrónico que Rivera portaba desde el pasado 10 de diciembre, cuando se acogió al régimen semiabierto. La velación se realizó este domingo en un camposanto ubicado en el sector de La Aurora y el sepelio se dio cerca del mediodía. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ricardo Rivera había salido de prisión el pasado 10 de diciembre, luego de haber cumplido el 60% de su condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Él era una pieza clave en esta trama de corrupción. Era junio de 2017 cuando el tío del entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, Ricardo Rivera Arauz, fue detenido en su domicilio acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht. Según la acusación de fiscalía en la que basó la condena por asociación ilícita el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, la cifra de los sobornos bordeó los 13,5 millones de dólares, dinero que sirvió para favorecer a Odebrecht con contratos del Estado. Toda esta trama habría iniciado cuando Jorge Glass era ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012 en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Por este caso fueron sentenciados a 6 años de prisión Rivera, su sobrino Jorge Glass y otras 3 personas más. En 2018, con una medida cautelar, Rivera abandonó la cárcel de El Inca, donde estaba recluido. Su defensa entonces argumentó que tenía problemas de salud. En esa ocasión fue intervenido quirúrgicamente por la obstrucción de sus arterias y 1 mes y medio después fue dado de alta y trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Tras haber cumplido con el 60% de su condena, el pasado 10 de diciembre, Rivera salió de prisión. Un informe de buen comportamiento en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y el hecho de carecer de otros procesos penales en trámite fueron considerados por un juez de garantías penitenciarias al momento de aceptar su recurso de régimen semiabierto. Tras acogerse al beneficio penitenciario, Rivera utilizaba un grillete electrónico y se presentaba periódicamente ante una autoridad judicial. Tenía 35 días fuera de prisión. Joana Ramos, 24 horas. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador mantiene estado de observación en las costas del Ecuador por la alerta de tsunami que fue provocada por la erupción del volcán submarino en Tonga. En nuestro país no se registraron mayores impactos. Isla Santa Cruz, por lo que se emite una advertencia de tsunami para Puerto Ayora. Este mensaje se escuchó en todas las embarcaciones de Galápagos. Las capitanías de puerto alertaron del arribo al archipiélago de un posible tsunami originado por la erupción de un volcán submarino en Tonga, cerca a Australia. Estas turistas fueron evacuadas de las grietas en Puerto Ayora. Sí, nos sacaron de ahí y tuvimos que evacuar y salir porque la marea subió y estaba un poco alta y tuvimos que salir de ahí. Mientras tanto, las olas seguían llegando con fuerza. Algunas embarcaciones impactaron entre sí. Los capitanes aplicaron sus conocimientos para salvaguardar sus botes. El agua del mar llegó hasta el parqueadero de la Capitanía de Puerto Ayora. En las islas existen protocolos de información para el manejo de crisis cuando se presentan este tipo de eventos naturales. Ya hemos hecho ejercicios de evacuación, ya tenemos experiencia en lo que es hacer una evacuación en caso de tsunami. Luego de 3 horas, el COE Provincial de Galápagos desactivó la alerta de tsunami. El tráfico marítimo se reanudó y más tarde se reabrieron las actividades recreativas en las playas. La alerta de tsunami incluyó también el perfil costero del país, en donde las alteraciones en las mareas fue mínimo. Sin embargo, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador recomendó aún mantener la precaución en la ejecución de actividades productivas y de recreación en el borde costero continental e insular. En Galápagos, Diego Añasco La Lama, 24 horas.
Retomamos la información, amigos. Algunos procesos penales en contra de personas que ocuparon altos cargos públicos no proceden con celeridad. Según los expertos, esto podría deberse a la alta carga procesal o a influencias de tipo político. La Fiscalía General responsabiliza a la función judicial de estas demoras. Son 3 casos en específicos los que se encuentran bajo la lupa porque involucran a funcionarios de alto rango y todavía no existen sentencias ejecutoriadas. El primero involucra a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien es acusada del delito de concusión. El segundo al expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, por supuesta delincuencia organizada. Y el tercero, Alexandra Ocles, la exsecretaria nacional de Gestión de Riesgos por tráfico de influencias. Según el abogado penalista Pablo Encalada, los delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita toman más tiempo en ser procesados. Estos delitos son muy difíciles de llevar, muy difíciles de probar, tienen demasiada información y hacen que el proceso penal sea difícil. Él toma el caso de María Alejandra Vicuña como un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no pasa el recurso de casación y mientras esto no ocurra, ella no va a ser privada de la libertad. Pero al menos una certeza tenemos en ese caso, y es que ella necesariamente va a tener que cumplir una pena de cárcel. Aquí entonces un llamado a la Corte Nacional a que se sensibilice, ¿no es cierto?, con estos casos de interés nacional y convoque a la audiencia para que se fundamente el recurso de casación. Sin embargo, según Henry Moreta, otro penalista, estos casos no se han desarrollado con celeridad debido a que hay cargas políticas. ¿Por qué se demora tanto? Yo atribuiría en primer lugar a la excesiva carga procesal que tienen, pero creería que sí, la Fiscalía en esos casos, por ser netamente políticos, sí pueden ser influenciables. Agrega que dentro de la justicia en Ecuador no hay independencia. Por eso hay que hacer reformas, creo yo, profundas en ese sentido. Pueda realizar estas investigaciones con absoluta independencia, sin temor a perder su cargo y sin temor a represalias. Paul Granda, uno de los implicados, ratifica que los procesos no han sido llevados con la brevedad que ameritan. Negativa, porque lo que nosotros hemos buscado desde el principio es comparecer con la esperanza de que el proceso sea rápido, que cumpla con celeridad y sobre todo se tome una decisión que sea objetiva y justa. Él ha asistido a todas las convocatorias, pero más de una vez estas han sido suspendidas. Por su parte, la Fiscalía difundió un comunicado en donde responsabiliza a la función judicial de que aún no hayan sentencias ejecutoriadas. Aquí señalan que la Fiscalía ya realizó la formulación de cargos, pero que las dilaciones por la agenda de los jueces, las complicaciones que generó la pandemia y argucias legales ejecutadas por las defensas de los procesados han impedido que las mismas avancen. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso analiza la posibilidad de realizar una consulta popular para reformar el sistema judicial. El tema laboral también estaría dentro de los puntos de este referendo en caso de que la Asamblea no apruebe la ley creando oportunidades. Guillermo Lasso abre la posibilidad de llamar a una consulta popular para reformar el sistema judicial. El anuncio lo hizo en una entrevista con Ecoavisa durante su visita a Galápagos. Y estoy llegando a la conclusión de pedir asistencia internacional al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos por vía de una consulta popular. El constitucionalista André Benavides precisa que dentro de la consulta popular hay 2 subtipos, el plebiscito y el referéndum. Debido a las modificaciones que se tienen previstas de orden legal y constitucional, lo adecuado sería realizar un referéndum. Tiene que ver con modificaciones normativas, ya sea a la Constitución de la República o a leyes que forman parte del ordenamiento jurídico. Agrega que en el caso de reformas constitucionales solo se podrían realizar enmiendas. El ámbito de justicia presuponemos que puede ser una reforma de orden constitucional, lo cual evidentemente solo permite la Constitución de la República en lo que tiene que ver con enmiendas a la Constitución de la República. Y en caso de querer aprobar leyes, hay un requisito previo. Y ese requisito es que esa normativa haya sido negada por la Asamblea Nacional. Y es así como el presidente no descartó utilizar este recurso en el ámbito laboral en caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto de ley creando oportunidades. Lasso agregó que la consulta se realizaría en las próximas elecciones seccionales, previstas para febrero de 2023. Hecho que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral lo calificó como inoportuno. Hacer una consulta para las reformas laborales
que se implementarán en el 2023. Quiere decir que no son cosas urgentes. Cuando el empleo es cosa urgente, no se puede dilatar, diferir con tanto tiempo. Además, los problemas estructurales que tiene la justicia no pueden tampoco ser solucionados con una simple reforma. Y si bien que este referéndum se realice en la misma fecha significaría un ahorro de recursos, esta consulta popular podría ser utilizada como plataforma para los candidatos políticos. A favor o en contra, porque no se sabe, los que están en contra del gobierno la van a atacar, los que están a favor la van a impulsar, con una cantidad de candidatos que hay, porque ese es el problema que tiene el país. Vamos a causar una confusión terrible. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y este domingo el ECU 911 recibió una alerta de incendio forestal en Pifo, específicamente en el kilómetro 11 de la vía Pifo-Papayacta. Ahí tienen las imágenes. Desde la sala de operaciones se coordinó la movilización de personal y equipos del cuerpo de bomberos, según informan las autoridades. A esta hora se visualizan 2 líneas de fuego activas de aproximadamente 2 kilómetros y se realizan las tareas de sofocación y control de las llamas. Además, el helicóptero Argus realizó una inspección para determinar el estado del incendio forestal. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. La época de San Valentín representa el 30% de ventas del año del sector florícola. Sin embargo, este 2022 hay preocupación por problemas logísticos que generan déficit y además podrían incrementar hasta en un 300% el costo de los fletes. Las flores ecuatorianas tienen problemas logísticos para llegar a los mercados que las demandan. Especialmente se nota en esta fecha, cuando se acerca San Valentín y representa el 30% de la exportación de todo el año. El presidente ejecutivo de Expo Flores, Alejandro Martínez, explica cómo ha sido la recuperación y posterior caída por el problema logístico mundial. Venimos de un año 2020 muy complejo y un 2021 con una recuperación impresionante. Y veníamos para hacer un año récord. Veníamos muy bien, hasta que, claro, el problema logístico a nivel mundial, que no solamente es un problema de buques y de contenedores, sino que obviamente esa presión de la logística también ha castigado a la parte logística aérea. Debido a la logística aérea, ya han tenido un incremento de casi el 110% en los costos de los fletes, y para San Valentín esperan pagar entre un 250 y un 300% más el costo. La demanda por flores existe, pero al mismo tiempo, pues de no poder exportar, el no tener los espacios para poder hacer y generar esa exportación es grave. Por más que hemos trabajado estas últimas 8 semanas en tratar de conseguir más vuelos, pues por un lado la demanda, estamos hablando de fletes que están pagando entre 15 y 17 dólares el kilo. Nosotros estamos acostumbrados a pagar fletes de entre $1 a $2.20. Marcos Ubía, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, dice que son varios los factores que han afectado la parte logística aérea y por consecuencia las exportaciones. Ha habido una demanda exponencial, digamos así, de los vuelos del transporte aéreo de carga a nivel mundial. A esto se suma el problema que hay en los puertos, que todos ustedes saben, la congestión que hay en los puertos a nivel mundial. En esta fecha existe un déficit logístico para la exportación de flores que representa el 16% hacia Estados Unidos y el 24% hacia Europa. Pues el desequilibrio que tiene Ecuador entre las importaciones y las exportaciones es importante. Nosotros hemos pasado de 1 a 5, es decir, una tonelada métrica de importación contra 5 de exportación en el año 2012, 2013, a 1 a 13 hoy en día. Y desafortunadamente no hay capacidad de las líneas aéreas para poder satisfacer esa demanda de los floricultores y en estas temporadas altas. Las aerolíneas están poniendo todos los vuelos que tienen. Al igual que en otros sectores de la economía, el COVID está afectando a tripulaciones y existen restricciones. Algunas aerolíneas me han comentado que el 50% de sus tripulaciones estaban contagiadas. ¿Se da cuenta de la barbaridad que es eso? Pero esto fue, claro, Navidad, fin de año. Al parecer ya ha pasado el suficiente tiempo, entonces esas tripulaciones ya pueden entrar en la línea de vuelo. Por esta razón, desde Expo Flores también han propuesto al gobierno ecuatoriano un ambicioso plan para volvernos un país competitivo y generar más equilibrio, entre otras soluciones, convirtiéndonos en un centro mundial de acopio y logística. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Aquí concluyen las noticias del fin de semana, amigos. Gracias como siempre por su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.